Vamos a definir la resiliencia empresarial como la capacidad de adaptación de una organización en un ambiente complejo y cambiante. ¿Qué quiere decir esto? Que va más allá de asegurar la continuidad del negocio, sino es la capacidad de adaptación. ¿Sí? Una organización debe ser capaz de adaptarse a nuevos entornos, a entornos cambiantes, y que en la mayoría de los casos son por ahí más complejos y en situaciones adversas. Entonces, teniendo presente eso, vamos a hablar acerca de lo que significa ser una organización resiliente. Entonces, hay una definición que habla de que es aquella organización que se prepara e invierte para estar preparados ante una disrupción o para una disrupción, y es capaz de adaptarse, resistir y recuperarse con rapidez y de la mejor forma. Hay algunas otras definiciones al respecto, hay muchas relacionadas con lo que es resiliencia o una organización resiliente. Hay otra también que habla de que es la habilidad de una organización para alcanzar su misión y aprovechar las oportunidades incluso en circunstancias adversas. ¿Okay? Entonces, como les decía, esto va más allá de asegurar la continuidad del negocio. Esto es pensar de otra forma, es romper determinados paradigmas, tener un pensamiento lateral. Es cómo voy a enfrentar la incertidumbre a través de generar oportunidades para reinventarnos a partir de una situación adversa. Ese es el concepto de lograr que una organización sea resiliente. ¿Y cómo lo puedo lograr esa incertidumbre? ¿Cómo puedo enfrentar esa incertidumbre? Bueno, a través de nuevos modelos de prestación de servicios. Como bien les decía, no todos los servicios siempre se presentan de la forma en que uno los concibió, sino que el mismo mercado, los mismos clientes, las mismas situaciones. Si yo les comento cómo tenían pensado hoy en cada una de sus organizaciones prestar servicios antes de diciembre del 2019, antes de la pandemia, tenían seguramente una idea totalmente o muy diferente de la que están prestando servicios actualmente bajo el modelo de esta situación de pandemia. Bien, se tuvieron que adaptar y ajustar ante esa nueva incertidumbre. Bien. Y el otro punto que es bien importante es que ya continuidad de negocio no es un área, un compartimento estanco donde cada unidad de negocio trabaja y arma su propio plan, se asegura de recuperar su propia unidad de negocio, sus propios procesos, sino que ya la idea se conforma en un ecosistema de colaboración y sinergia entre todas las unidades de negocio. La resiliencia a nivel empresarial o lograr una organización resiliente no pasa porque cada una de las unidades de negocio tenga su plan de continuidad, ¿sí? Sino porque colaboren y trabajen en conjunto para lograr esa sinergia, y la empresa en su totalidad es la que se transforma en una organización resiliente, no un área o un proceso en particular. Ahora, para abordar ese concepto de resiliencia, tenemos que hacerlo en forma holística, ¿no? A nivel general e integral en toda la organización. Y no solo tengo que pensar en determinados impactos, como hablábamos, operativos, sino que también tenemos que hablar de lo que hablábamos, ¿no? de impactos financieros, de impactos reputacionales. Entonces, para abordar el concepto de resiliencia empresarial, podemos diferenciar tres grandes grupos de resiliencia. Por un lado, todo lo que es la resiliencia financiera, por otro lado, todo lo que es la resiliencia reputacional, y por otro lado, lo que es resiliencia operativa, que es un poco el tema que nos trae a esta charla. Entonces, dentro de lo que es la resiliencia, o digamos los diferentes tipos de resiliencia, tenemos la resiliencia financiera. ¿Qué es? Bueno, es aquella que permite a la organización estar mejor preparada para resistir eventos disruptivos, obviamente, o situaciones adversas que afecten la liquidez y los ingresos de una organización. Ese es el objetivo de la resiliencia financiera. Bien, por otro lado tenemos lo que es la resiliencia reputacional. ¿Qué es la resiliencia reputacional? Es aquella que me asegura la percepción reputacional externa de la organización y establece una base de mayor confianza y confiabilidad por parte de nuestros clientes, de la industria, del segmento de mercado,
Pero yo no lo circunscribiría solo a lo externo, también diría que hay un concepto de resiliencia reputacional interna. ¿Qué hay acerca de la moral de los empleados en una situación de crisis? Puede ser que haya una baja en la moral, en las ganas, puede decaer, puede haber situaciones de estrés, puede haber situaciones de efectos adversos sobre las personas. Todos hemos visto que la pandemia no solo afectó la parte operacional de las organizaciones, sino que también ha afectado mucho a las personas. Me imagino que en toda la región se ha dado este tipo de situación donde hubo mucho más consultas a psicólogos, mucho más consultas a gente que se sentía deprimida por la situación, no solo de encierro, sino también de no poder cumplir sus objetivos personales, sus objetivos laborales. Entonces, todo eso hace a la resiliencia reputacional también de la organización. Y por último, bueno, lo que nos atañe en este momento, que es la resiliencia operativa. ¿Qué es la resiliencia operativa? Es aquella que nos permite asegurar que una organización asimile esos efectos adversos sobre el personal, la información, los procesos operativos y asegure la continuidad en la prestación y demanda de esos servicios. Si vamos a plantear un escenario acerca de cuál es la situación actual de resiliencia operativa en las organizaciones. Tomemos como punto de partida un evento que fue un antes y un después en lo que es el concepto de resiliencia operativa en las organizaciones. La pandemia de COVID implicó la revisión de todo el concepto de resiliencia y en muchos casos se hizo sobre la marcha. A medida que iban pasando los eventos y las noticias y los sucesos, se iban generando nuevos análisis y se revisaba cómo tratar de superar día a día esos nuevos eventos, ¿sí? Hay organizaciones que estaban mejor preparadas, había organizaciones que no estaban para nada preparadas. Y en el medio, todo el resto de sabores, ¿sí? Compañías que por ahí ya tenían algo de tecnología prevista para hacer un trabajo de home office o de teletrabajo, pero por unos pocos días, para determinado grupo de personas, no para toda la compañía y durante tantos meses, yo diría casi año y medio en la mayoría de los países. Entonces, la pandemia hizo que se revisara ese concepto de ¿a qué le estamos llamando resiliencia operativa? Otro punto a tener en cuenta es que las organizaciones comprendieron la necesidad de tener que realizar un análisis integral, holístico y estructurado. No puedo manejar análisis específicos por cada área sin considerar al área de al lado. ¿Por qué? Porque en el concepto de resiliencia operativa no es sálvese quien pueda, sino todos juntos como organización es el que asegura esa resiliencia operativa. Si me falta el proceso de al lado, no puedo operar yo como proceso y tampoco puedo ayudar al área que sigue o al proceso que sigue. Parte de esta resiliencia operativa apunta a verlo todo en forma estructurada e integral. Un tema que no es menor es todo lo relacionado con lo que es la falta de definición clara de lo que es el apetito de riesgo real en una organización. Muchas organizaciones, no digo todas, a veces definen el apetito de riesgos en función de la situación, la oportunidad o la necesidad de presentar algún tipo de informe de compliance, de cumplimiento, a algún organismo regulatorio. Pero no lo hacen con el espíritu de decir cuál es nuestro apetito de riesgo real, hasta dónde estamos dispuestos a aceptar riesgo en nuestra organización. Entonces, la pandemia alteró todo el concepto de lo que significaba el apetito de riesgo. Durante tanto tiempo, durante tantos procesos cambiados, el apetito de riesgo se había estimado para un par de días o un par de semanas, no para tantos meses. Eso hizo que muchas compañías tuvieran que replantear y volver a recalcular su apetito de riesgo. Y otras ni siquiera tenían idea de cómo empezar a recalcular ese apetito de riesgo. Relacionado con esto, surge también que si no tengo definido claramente cuál es ese apetito de riesgo, también voy a tener problemas en definir cuáles son los procesos claves, hacia dónde enfocarme en continuidad del negocio. Entonces, ¿qué se armaban? Había situaciones donde había planes de continuidad establecidos, pero todo como marcos muy teóricos. ¿Sí? ¿Estaba el documento escrito? Sí, estaba el documento escrito. ¿Se había aprobado? No, hicimos a lo sumo una prueba de escritorio para ver si
si más o menos cumplía con lo que me pedía el organismo regulador o el organismo de control. Pero no fue visto con un enfoque de decir, esto hay que probarlo, esto tiene que funcionar, porque el objetivo es, si sucede en un evento real, tengo que asegurar de que voy a asegurar la continuidad del negocio. Si lo hago por solo hecho de cumplimiento, no va a funcionar, ¿sí? No va a funcionar. Y como bien complementariamente lo que les mencionaba, muchas veces el concepto de continuidad de negocio y de resiliencia operativa solo es a efectos del cumplimiento de regulaciones. Por ejemplo, Basilea III habla del tema de resiliencia operativa, es un término que yo diría que es trending topic, se está poniendo de moda en todos lados, hablan de resiliencia operativa y se confunde lo que es resiliencia operativa con continuidad del negocio. Resiliencia operativa no es contar con planes de continuidad de negocio. Lo que sí les puedo decir es que si no cuento con planes de continuidad de negocio, lo más probable es que no pueda cumplir con el concepto de resiliencia operativa.